para cada instante de nuestra vida, como dice la canción, ¿verdad? Para cada momento de nuestra vida, para las generaciones también, hermanos, que están por venir, ¿verdad? A veces uno se preocupa de ver las nuevas generaciones, que nada que ver como cuando a nosotros nos criaron. Ahora los muchachitos de ahora son otra cosa, ¿verdad? No les han enseñado el respeto, ellos no conocen límites y esas cosas preocupan. Porque cuando crezcan, lo que hoy parece gracia, hermanos, mañana va a ser lo que le va a sacar lágrimas de su corazón. Porque no, ¿verdad? No sé, no hay esa responsabilidad de los padres de poderse ocupar de sus hijos, sino que a veces pareciera que como que quisieran deshacerse de ellos, que salgan a hacer y a deshacer, y no hay un padre que vea qué hacen sus hijos. No, eso es penoso, ¿verdad? Y estamos hablando de gente que conoce la palabra. Y no es que seamos extremadamente delicados, pero sí, hermano, yo pienso que es tiempo ya que nos corrijamos, que vivamos una vida distinta, que veamos la vida con propósito, que no solamente vivamos por vivir, sino que cada escenario de nuestra vida, hermanos, lo asociemos en realidad con la responsabilidad que tenemos para con Dios. Porque podemos decir cualquier cosa, pero tenemos responsabilidades con el Señor en todos los actos de nuestra vida. Y quiero hablar de esto en realidad, ¿verdad? Porque estamos viviendo tiempos bien difíciles, ¿verdad? Bien complejos. No sé, ¿verdad? Hay tantas cosas que a uno a veces lo dejan con la boca abierta, desconcertado, envidias, intrigas, chismes, ¿verdad? Dejamos de ver, de hacer en nuestra casa para estar viendo qué hace el vecino, si pone un clavo, ¿verdad? Ya nos damos una pasada por el frente para ver qué está haciendo. Yo detesto este tipo de gente. Sinceramente, conmigo no hay entrada. Cuando yo miro que es así, yo le pongo como una pared, porque yo digo en qué me puede edificar, de qué puedo platicar. Ese tipo de cosas no. Y después de este tiempo, hermanos, que hemos vivido tan duro, tan difícil, muchos persistimos en vivir igual. Yo quiero hablar hoy de este hombre, ¿verdad?, que se relaciona con el nacimiento de Sansón, de Manoa, su padre, que es la única historia donde conocemos de él, pero sí me llama la atención, hermanos, porque Dios tiene propósitos en todo. Y cuando no hay propósitos es porque nosotros no tenemos en realidad, ¿verdad?, esa motivación, ese razonamiento. Si Dios, ¿verdad?, le dio tal o cual cosa, es para que usted en realidad saque el mejor provecho de esto. Porque el sentido de Dios, hermanos, es bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. Y si no lo somos, hermanos, es que algo hay en nosotros que no está caminando conforme al propósito de Dios. Me quiero referir a esto, ¿verdad?, porque pensaba, y no por nadie en particular, hermano, pero uno ve tantas cosas, ¿verdad? Mire, por ejemplo, ahorita la gente que muere son los muchachos jóvenes, que deberían de ser el futuro de este país. Uno a veces queda pensando, nos vamos a quedar sin jóvenes. Otros que por extorsión, que por tantas cosas, metidos en mara, pero hermano, el principio comienza en el hogar. ¿Qué trabajo estamos haciendo? Yo sé que es una tarea ardua, pero si usted decidió ser padre o ser madre, hermano, que le baste y que le sobre con eso para poder en realidad esforzarse, hacer un trabajo que se vea, porque donde hay trabajo se puede ver. Cuando usted va a una casa y la ve aseadita, limpita, cada cosa en su lugar, de inmediato el sentido común le dice que esa persona que vive ahí trabaja para tener su casa limpia. Así como si usted va y mira aquel desorden, usted dice, aquí nada que ver, ¿verdad? Ni siquiera motivación tenemos, no da lo mismo estar sentados en una silla como en una piedra, no puede ser que vivamos de esa manera. Porque todo lo creado por Dios desde el huerto del Edén, hermanos, tiene un propósito. El que ha cambiado el orden de las cosas hemos sido nosotros. Desde que Dios creó
instituyó en el huerto del Edén, ¿verdad? Que todos conocemos la historia en Génesis, fue con un propósito. Dice que Adán primeramente se enseñoreara, fuera el mayordomo de todo lo que ahí había. Pero el problema de Adán, ¿verdad? Es que fue, al pasar los días, fue cambiando en realidad el orden de Dios, como nosotros vemos, hermanos, en esta sociedad. Ya la gente que lo acusen de corrupto, de esto, no, ya no le hace, ¿verdad? Ya normal, como si nada. Digo yo, ¿en qué vida? Si nosotros lo que buscamos, las personas con razonamiento, con valores, es tener pudor, esa es la herencia que usted le puede dejar a un hijo, decir, era hijo de fulano, un hombre honrado, un hombre honesto, un hombre trabajador. Pero ahora nos importa. Esas cosas para nosotros ya no son importantes, con tal de alcanzar otras cosas, hermanos, que nada tienen que ver con las buenas costumbres y con la moral, que para mí eso en realidad no tiene precio, ¿verdad? No tiene precio. Pues me llamaba la atención, ¿verdad? Jueces, capítulo 13, vamos a empezar a leer, y esto se relaciona con el nacimiento de Sansón. Mire lo que dice el versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y le contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era, dice ella, ¿verdad? El aspecto de un ángel de Dios temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo. Nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. Y vino el varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le digo. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda, y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo,
el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Amén. Conocemos en realidad, hermanos, la historia, ¿verdad?, del nacimiento de Sansón. Pero no me quiero referir en realidad solamente al nacimiento de Sansón, ¿verdad? No me quiero referir en general o de forma particular, ¿verdad?, al nacimiento de él, sino que en realidad, hermanos, al propósito que Dios tiene cuando crea algo. Siempre que hay un propósito de Dios, hermanos, cuesta. Yo pensaba en realidad, ¿verdad?, que Sansón lastimosamente no llegó a feliz término, y no porque Dios en realidad no lo quiso, hermano, sino porque al final él decidió hacer con su vida como quisiera. Pensaba en Juan el Bautista, hijo de una mujer estéril también, precursor del ministerio de Jesucristo. El mismo Jesús nació en condiciones no naturales. Los propósitos de Dios, hermanos, no los busquemos en la facilidad de la vida, busquémoslos en lo complejo, busquémoslo en realidad, hermano, en aquellas cosas que cuestan. Desde ahí, como pueblo de Dios, tenemos que aprender que las cosas de Dios no son fáciles, pero que si nosotros perseveramos en ellas, vamos a ver cumplido el propósito de Dios. Dice la palabra que los hijos, ¿verdad?, de Israel eran reincidentes, habían vuelto a hacer lo malo. Y a causa de su desobediencia y de su pecado, dice que Dios los había entregado a los filisteos. Y nótese bien, hermanos, 40 años. Por eso, cuando nosotros vemos en el camino de la vida que la gente no sale de lo mismo, algo hay en nosotros, hermanos, que no estamos viviendo conforme al propósito de Dios. 40 años son 4 décadas, prácticamente una vida. Y a veces ni siquiera esas cosas nos llaman la atención o nos inquietan para pensar: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo para que a mí en realidad las cosas no me salgan como deben de ser? El viernes que estaba arreglando un albañil que vino a arreglarme, ¿verdad?, varias cosas que tenía pendientes aquí, el bajante de este canal de allí estaba al otro lado. Yo no le di, ¿verdad?, mayor, porque ahí no hay construcción, no hay porche, no hay nada. Pero de repente, cuando el albañil estaba por allá, yo escuché que alguien le dijo algo, entonces yo salí y era el novio de la hija de la señora de ahí. No sé qué cosa le estaba diciendo y le digo yo: ¿qué pasó? No, que ese tubo lo quiten de acá. ¿Pero por qué? ¿Qué le afecta? No, porque no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, en primer lugar le digo: pero usted no es el dueño de la casa. Usted no tiene ningún derecho sobre esta casa. En todo caso, que me diga la señora, pero dígamelo a mí, porque la dueña de esta casa soy yo. Este hombre solo está haciendo un trabajo. Entonces, dígame a mí las cosas. Le digo yo: esa habilidad no se la conocía. ¿Cuál? Me dijo: su mal carácter, le dije yo a él, ¿verdad? Porque una vez vino a atropellar el hijo de esa señora, al hijo de la señora adentro, casi se mataba. Me quedé pensando y digo yo: ¿en qué mundo vivimos? Luego salió la señora y me dijo: ay, es que viera yo con esta casa, he tenido varios problemas. Dijo que el otro día estaban estos niños dándole con una varilla y que casi le quebraban la ventana, y que no sé, no me dijo a quién. Había salido a ponerle la queja y que lo que habían hecho era insultarla. Me quedé pensando, en realidad, hermanos,
yo me quedé pensando y digo yo, pues vine yo y le dije le digo yo, no, Joaquín, no me preocupe, entonces dele vuelta al tubo, póngalo acá, solo que no quedó porque él me dijo que se podía quebrar algo ahí, ¿verdad? Que después lo íbamos a corregir porque hay que hacerlo un poquito para atrás. Pues lo pusimos enfrente, ¿verdad? Porque el muchacho dijo que les estorbaba el tubo. Pero a lo que me quiero referir en realidad, hermano, es que muchas veces somos injustos. Si a la señora le molestaba el tubo allá, yo tuve que moverlo. Porque si bien es cierto que no hay porche ahí, pero puede ser que en su momento la señora haga, tiene que levantar su pared. Y a decir verdad, yo nunca había reparado en eso, ¿verdad? Porque yo antes, como no pasaba ahí, pues los albañiles ahí lo dejaron, ahí lo pusieron, y le estoy hablando de como de 12 años o 13 años atrás. Jugando pelota lo quebraron, ¿verdad? Fui a decirle a la persona, no, le echó la culpa al otro, y empezó a decirme una sarta de cosas. Yo digo, ¿qué generación estamos criando, hermanos? Y perdónenme si son sus hijos también los que andan ahí, pero mi deber es decirle a la luz de la palabra, no podemos tener paz si sus hijos se encargan de andar molestando en la casa ajena. A usted no le gustaría que le fueran a patear las puertas de su casa. Yo siempre se los he dicho, a mí respéteme porque yo no voy a molestar a la casa ajena. Nadie puede decir que yo irrespeto a nadie. Yo vivo encerrada en mi casa, haciendo oficio, y si no tengo que hacer, me acuesto mi ratito. Ni siquiera salgo, ¿verdad? Sentarme ahí a ver quién va y quién viene, porque esos grupitos yo tengo mal concepto de ellos. A todo el que va pasando lo van haciendo chorizo. No podemos como cristianos, y esa sería mi vergüenza, que los domingos me vean predicando aquí y que el resto de la semana yo viva haciendo cosas vergonzosas. O viendo que si ponen un clavo, averiguo yo en qué casa es para irme a meter. Eso es penoso, hermanos. Eso significa que no somos felices. Cada quien que viva, pero en su espacio donde le corresponde. Luego me habló de otra cosa la señora y me dijo, pero ni quiera Dios que le vaya a decir, porque entonces yo digo, ¿qué sociedad la que estamos formando, hermano? Yo sé que son niños, pero hay padres que lo pueden corregir. Si usted saca a su hijo afuera, vigílelo. Hasta por seguridad, ¿qué sabe usted que alguien le abra la puerta y le meta a un niño y no sabe qué pueda pasar adentro? Estaba viendo una niña de Santa Bárbara que violaron. La mandaron a hacer un mandado a la pulpería, de seguro de esos padres boca abierta, salió un ocioso perverso, metió a la niña y la violó. Y le estoy hablando, hermanos, de gente conocedora de la palabra. Nuestra vida no puede ser sin propósitos. Nuestra vida, hermanos, en realidad no debe de ser una estadística más en el mundo. Debemos de apreciar lo que en realidad, con solo el soplo de vida que Dios nos da. Desde ahí, hermanos, debemos de valorar, debemos de estimar. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo es posible que no quiera en realidad el bien para ellos? Corríjalos desde pequeños, porque si no grandes, lo van a hacer llorar. Yo sé que los espacios son pequeños, pero hermano, yo no tengo la culpa de que a veces debemos de aprender, hermanos. Porque su derecho empieza donde el mío termina. Yo también tengo derechos. A mí me gusta vivir limpita, yo ahí vivo barriendo, yo ahí vivo reparando, yo ahí vivo pintando, porque ese es mi estilo de vida. Si a usted no le gusta barrer, pues ese es su problema. Pero su basura no me la traiga a mi casa, porque a mí no me gusta. Y no porque sea cristiana voy a dejar de decirle las cosas. No, eso no confunda una cosa con la otra. El ser cristiano es ser justo, es conducirnos por el camino correcto. No irrespetar el derecho de los demás. Y me quiero referir a esto, hermano, porque por estas cosas es que nosotros vivimos invadidos de filisteos. Si usted ve ahora las criaturas desde chiquitas, ya van entrando en esos espacios que no deberían de estar. ¿Y esto por qué? Porque los padres no han hecho la labor que les corresponde.
Si Dios le dio un hijo es para que usted lo haga crecer en realidad, lo eduque, lo forme para que sea algo en realidad valioso para la sociedad, pero no que sea un problema. A veces uno se pregunta, ¿y cuando estas criaturas crezcan cómo ir a hacer este ambiente? Porque hay niños que ya se les ve su temperamento, ya se les ve que son muchachitos que usted no les puede decir nada porque lo quedan viendo. Uno dice, ¿y cuando crezca esta criatura? Da temor, hermano, porque lo que empieza como un juego puede terminar siendo en realidad un problema. Dice que los hijos de Israel, hermano, vivían de esta manera, haciendo lo malo ante los ojos de Dios. La injusticia, hermanos, a Dios no le agrada. Y dice entonces la palabra que los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había este hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer, mire bien, era estéril. Cuando Dios le dio en realidad un hijo a Manoa y a esta mujer estéril, no era simplemente porque tuvieran un hijo, es porque ese hijo, hermanos, debía de cumplir un propósito. Ellos como padres encaminar a esta criatura para que fuera un hombre de bien. Y este hombre continuar el resto de su vida haciendo la voluntad de Dios para poder ver el propósito para el cual nosotros, hermanos, hemos sido creados. Y dice que entonces el versículo 3, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás un hijo, ¿verdad? Al que todos conocemos como Sansón. Cuando Sansón nació, en realidad, el ángel mismo le dio directrices a sus padres. En primer lugar, le dio en realidad algunas directrices. Dice que no tenía que beber vino, no tenía que beber sidra. Le habían dejado crecer el pelo, ¿verdad? Y no era Sansón, su fuerza no estaba en el pelo, sino en realidad porque esa solo era la evidencia de que era un hombre apartado para Dios. Porque como este pueblo de Israel estaba en esclavitud, el propósito de Dios es que Sansón ayudara a que el pueblo de Israel fuese libertado. Para eso lo creó Dios. Y por eso le digo, hermanos, su día a día no puede ser como vivan los demás. Tenemos que vivir con propósitos. Tenemos que ser pueblo distinto, pueblo diferente. Gente que aportemos a la sociedad en que vivimos. A veces somos críticos del gobierno, críticos de esto, de lo otro. Pero ¿y nosotros? ¿Cuál es el día a día de nosotros? No crea, ser padre no es así nomás, es una gran responsabilidad. Yo no sé, ¿verdad? Yo como tuve una madre que solo era una mirada, ¿verdad? Y a la segunda era el tirón del pelo, porque si hacíamos caso, bueno, y si no, también. Yo soy cota, sí, ¿verdad? Brincaba, pero con límite, porque si alguien se atrevía a ir a tocar la puerta para decirle que yo había hecho algo, se lo aseguro, que mi mami solo le decía, discúlpeme, pero esto no vuelve a pasar. Yo resuelvo esto, vení para acá. ¿Qué hiciste? No, que mire, que no, vení para acá. Que fulana dijo esto y esto. Ahora no. Ahora uno tiene temor de irle a decir porque salen con otras cosas. No puede ser, hermanos. ¿Qué clase de generación estamos creando? Y esto es nada, espérese los tiempos que van a venir, porque también son bíblicos. A este hombre que era estéril, su mujer, Dios no le dio un hijo para que Sansón se fuera a vivir con la filistea, para que viviera una vida de placer. Dios le dio un hijo en realidad para que este hombre, ¿verdad?,
que era israelita porque su padre era descendiente de la tribu de Dan, cuando el tiempo de Dios llegara, cumpliera el propósito para el cual Dios lo había hecho nacer. Y nótese bien, no nació de la naturaleza normal, su mamá era estéril. Tuvo Dios que romper la fuerza de la naturaleza para que esta mujer pudiera concebir, pero no para que Sansón fuera uno más en las estadísticas de Israel, sino que era un hombre creado para que sobresaliera en realidad en medio de sus contemporáneos. Muchas veces nosotros, hermanos, la vida de nosotros nos da igual, si fulano hace, yo también. No, hermanos, nuestra vida tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. No podemos en realidad encostalarnos con la mayoría de la gente. Tenemos que ser un pueblo distinto. Si conocemos la palabra de verdad, debe de haber un cambio en nuestra vida. Y dice la Biblia en el versículo 7, y me dijo, dice ella, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Mire bien, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Ese era el propósito de Dios con Sansón, pero lastimosamente él no fue un hombre apartado hasta el día de su muerte. En el camino el hombre se torció. Dios le había prohibido que se relacionara, que se casara con mujeres filisteas, y se casó con Dalila. Y me quiero referir a todo esto, hermanos, porque a veces vivimos en ese afán. No es que tenga usted esposo o esposa. ¿Quién es esa persona? ¿Qué propósito va a cumplir esa persona en su vida? Porque Sansón nació con propósito. No podía casarse con cualquiera, y no me refiero a cualquiera a manera de descalificar a un ser humano. Tenía que buscar a alguien con propósito para que el propósito de él se cumpliera. Si usted y yo somos cristianos, no podemos buscar un inconverso, porque la Biblia claramente dice que no nos podemos unir en yugos desiguales. Si usted y yo somos cristianos, no podemos andar haciendo amistad con cualquiera. Si usted y yo somos cristianos, a los chismosos los tenemos que mantener de lado, porque nos pueden confundir y eso es penoso. O puede ser que oyendo también nos contaminemos. Yo puedo oír lo que escucho, hermano, no lo veo con expectación porque yo sé que es parte del diario vivir, pero los que viven enfrente de mi casa jamás pueden decir que a mí me han visto en chismes, ni visitando a nadie. He ido cuando el caso lo ha meritado, pero solo por irme a sentar no, porque uno ya más o menos sabe, ¿verdad?, dónde está sembrado. Imagínense la pastora de lunes a viernes deshaciendo. Una vez aquí hubo una cosa horrible de chisme. Estaba Sara Cipotona. Era desde acá arriba, desde esta casa a la otra cuadra, no sé si allá por la tercera etapa. O sea, era un raicero tocando puertas como a las 9 de la noche. Venga, que usted dijo. Yo esa vez me levanté a sentenciar a Sara porque llegaba con una cipota de por ahí. Le digo yo, explícame, ¿qué es ese desorden que se tienen ahí? Ay, no, pero a mí no me vayas a decir nada, porque yo le digo, es que mira, si a mí me tocan la puerta porque digan que vos dijiste, yo a vos sí te la voy a arrancar. Si tu problema es la lengua, te la voy a dejar desde acá, mejor muda que habladora, porque a mí me va a dar vergüenza que andes en esas cosas. ¿Qué te importa por la vida de los demás? Familita sentada en la sala, haber dicho a qué horas tocan la puerta, ¿verdad? Pasó el embrollo por allá abajo tocaron otra puerta, de allá por la tercera etapa, yo te digo, el día que aquí me vengan a tocar la puerta, en fin, es que ese día vas a ver la que te va a pasar. A mí no me ves andar en eso, ni de visita ni de engordo. Agarra una escoba y te pones a barrer el patio si es que te sobra tiempo.
Porque eso es penoso, hermanos. Yo siento que a mí Dios no me creó para ser una más del montón. Dios me creó con un propósito. Y ese propósito, hermanos, aunque me cueste, lo tengo que lograr. Cuando ese niño iba a nacer, el ángel le dio directrices a su madre. ¿Cómo iba a ser el comportamiento aún de ella como madre? No iba a beber vino, no iba a beber sidra, no iba a beber esto, no iba a beber lo otro. ¿Saben por qué? Porque la primera escuela que tenemos, hermanos, es la casa. No empiece a hablar de la sociedad, del gobierno, si usted en su casa no está haciendo el trabajo que le corresponde. Ya puede ser mi familia, hermano. Cuando yo veo algo mal parado, hasta ahí no más. No. Porque no podemos servir a dos señores. Y no es en realidad, hermanos. Hay gente que malinterpreta. Yo trabajé 22 años en el gobierno. Yo nunca me vi involucrada en dimes y diretes porque escuchó, no, nunca escuchaba. Y tal vez el bochinche era ahí, de yo sentada acá. No escuché, mis. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque yo debo de cuidar. A mí no me interesa si la gente le caigo mal porque la gente cree que yo soy engrandecida. No es por eso. Cuido mi testimonio y mi manera de vivir. Como dice Pablo, si me acusan porque no les caigo bien, porque no ando en el montón, no me importa. Pero vergüenza sería para mí que digan, mire, el domingo predica, pero vaya, mírenla, ahí anda haciendo líos, ahí anda ella disgusta, ahí anda de casa en casa y pasa sentada. No, eso sí me daría pena. Ahí le vienen a tocar la puerta porque no paga. No, gracias a Dios, hermanos. He aprendido a conducirme hasta donde yo puedo. Porque me debo a Dios primeramente y a ustedes, aunque no me vean. Sansón fue creado con ese propósito, hermanos. No sé si fue la luz o es algún bajón de energía. Un bajón, porque sí. Ahí lo invitamos. Ajá, entonces hay que bajar todos los breakers y de ahí lo vuelve a subir para que la línea se... Sí. Luego dice el versículo 8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo al Señor, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer, mire bien, con el niño que ha de nacer. Manoah estaba preocupado porque él sabía que el estilo de vida de ellos debía de cambiar. Era un niño dado por Dios. Era en realidad un propósito de Dios. El televisor o eso, hermano. No, pero tiene aquí. Sí, tiene. Cuando la luz se vaya solo se dispara. Esa era la preocupación de Manoah. El saber que cuando este niño naciera, no era un niño cualquiera. Había que tener un estilo de vida diferente. Dice que Manoah, ¿verdad? En el versículo 8, dice que Manoah le oró a Jehová y le dijo al Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, mire bien, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos de hacer con él? Si hay un propósito de Dios en nuestra vida, hermanos, nuestra preocupación debe de ser, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Si usted quiere dar un buen aporte a la sociedad, hermanos, con sus hijos, cuidemos cuál es en realidad nuestro estilo de vida. Porque eso lo dice la palabra en este pasaje. Esa era en realidad
Esa era la preocupación de Manoah. Una vez que Dios cumpliera con lo que había prometido, ¿cómo debía de vivir el niño? Y dice la Biblia entonces en este pasaje, y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino, ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Miren qué tremendo en esto, hermanos. Debemos de estar comprometidos siempre con el Señor. No vivamos como nos parece, como nos gusta vivir. Vivamos una vida distinta, hermanos, una vida con propósito. Porque ser cristiano no es porque vengamos el domingo aquí o a cualquier iglesia, es que su estilo de vida lo diga. Pero si usted viene el domingo y al salir de aquí yo lo veo en otras cosas, uno más bien dice, Dios mío, da tristeza porque uno dice, ¿será que la palabra no hace nada en ellos? Porque para eso es la Biblia, para instruirnos. El propósito de Dios, hermanos, nos tiene que llevar a vivir una vida santa, una vida apartada, una vida en realidad que edifique a Dios. Amén. Que sea un holocausto para Dios. Pero no podemos pretender, hermanos, alcanzar de Dios lo óptimo viviendo como nosotros queremos. Viviendo como nosotros queremos. Hay cosas, hermanos, que no es de ser espiritual, es de tener educación y de tener sentido común. No es que seamos espirituales, es que ya desde la casa se viene formando, ya uno le vienen enseñando cuáles son en realidad las normas que uno debe de seguir. Antes a uno, un adulto le decía algo y ni quiera Dios, ¿verdad? Ah, no, ahora no, ahora es normal. Y uno se queda viendo, uno dice, aquí es la crianza. Para alcanzar el propósito de Dios, hermanos, se necesita trabajar en ello. No es que vamos a vivir como queremos, porque si vivimos como queremos, hermano, el propósito de Dios se pierde. Y no porque Dios no habló, sino porque nosotros hemos permitido estilos de vida que nos condujeron a caminos distintos. Y aquí no es el diablo tampoco, ¿verdad? Porque siempre tenemos ese hábito de el diablo. Nosotros también, hermanos, tenemos responsabilidad. ¿Qué hacemos con nuestro día a día? Luego dice el 18, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, y el ángel de hacia el cielo, y el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dice el 22, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová, nótese bien, lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero todos conocemos la historia al final de Sansón, que no edifica. Aunque el hombre nació con propósito de Dios, en el camino se torció.
se involucró sentimentalmente con alguien que no estaba en el propósito de Dios para su vida. Y eso, hermanos, estorba. Estorba. Una mala mujer destruye la vida de un hombre. Porque uno de mujer es como bien influyente y astuto. Una mujer sin Dios, hermanos, es peligrosa. Y lejos de que el propósito de Dios se cumpla, entonces perdemos la visión y el horizonte porque la lucha es dentro de la casa. Hay que empezar ¿Qué no es eso lo que Dios quiere de nosotros? Y por eso yo le digo, hermanos, la vida de nosotros debe de ser con propósitos. ¿Sabe por qué cuido yo esta entrada de aquí? Porque es la entrada al altar de Dios. Ahí mandé a reparar porque me habían quebrado piezas, de estar brincando, se zafan los ladrillos. Es el altar de Dios, hermanos. Con mi vida yo he decidido servir a Dios. Mi casa yo la he puesto al servicio de Dios. A mí nadie me va a cambiar el propósito de Dios, ni siquiera mi familia. Cuando yo he visto, me aparto de mi familia. Prefiero tener a Dios conmigo que tener mi familia cerca, si es que no van a estar en la misma comunión conmigo. Por eso cuido esa entrada, porque aquí es el templo del Señor. Tal vez para los demás será normal, ¿verdad? Pero para mí no, tiene un lugar especial, porque déjeme decirle, esta casa me la dio Dios con propósito. Cuando yo no la tenía, Dios hablaba de ella, hasta me dio cómo era la casa. Me acuerdo de un pastor que no sé por dónde está, pero está en Estados Unidos. Él me dijo una vez, Ana, porque esta casa a mí me costó, hermanos. Yo no clasificaba porque mi sueldo no me daba para que me otorgaran este préstamo. A pura oración y ayuno me dieron un aumento selectivo que yo tampoco era del gobierno, pero Dios permitió para que yo entrara. ¿Sabe cuánto me quedaba mensualmente a mí de salario, hermano? 250 lempiras. Y hasta aquí no me ha hecho falta nada. Dios ha sido más que bueno. Pero ha sido, hermano, mi trabajo, mi cuidado. Yo tengo que cuidar lo que Dios me dio, porque esto es para servir al Señor. Así es, no es cosa. Hasta el mínimo detallito ahorita que vino ese hombre, mire, hágamele aquí, arrégleme la grada de los niños que también ya estaban un poquito, porque es el templo de Dios, hermanos. Y Dios me puso a mí aquí con un propósito. Si yo no sirvo para esto, va a mandar a otro. No somos indispensables. Cuando el propósito de Dios fracasó en Sansón, no se terminó la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Levantó a Moisés. Y como Moisés tampoco entró a la tierra prometida, entonces levantó a Josué y a Caleb. ¿Cuál es el problema? Pero nuestra vida, hermanos, debemos de manejarla con cuidado, porque no es una vida antojadiza. Yo no puedo vivir como a mí se me antoja. Aquí no me ven los hermanos, aquí, ¿verdad? Yo puedo hacer como yo quiera. Hermanos, el propósito de Dios, de la única forma que se puede cumplir, es que nosotros permanezcamos en los principios y en los preceptos de Dios. De lo contrario, vamos a quedar como Sansón, de burla de los demás. Recordemos cómo murió Sansón. Dice que lo ataron a las columnas de un palacio, le sacaron los ojos, se burlaban de él. Ese no es el propósito de Dios, hermano. La vida de nosotros debe de ser cuidadosamente llevada día con día. Porque hay un propósito de Dios en nosotros. No es que, ya Dios se tarda, yo hago como quiero. El propósito de Dios cuesta, hermanos. Normalmente estos hombres que nacieron con propósito eran hijos de mujeres estériles. Mira Juan el Bautista. Entonces no se trata, hermanos, de acumular cosas naturales o de tener hijos o de tener esposo o de tener esposa. Se trata en realidad si estamos cumpliendo con el propósito de Dios. Porque Dalila sutilmente, ¿verdad? Sigilosamente, como dice la gente, entró con cautela, con toda la sabiduría que uno de mujer tiene, y ahora imagínese si no tiene a Dios en su vida.
quedito, hasta que logró saber de dónde venía la fuerza de Sansón. La fuerza de Sansón no era por el pelo, sino porque él era un muchacho apartado para Dios, pero cuando el pecado entró en la vida de Sansón, sus fuerzas empezaron a decaer. Empezó a decrecer en realidad aquel acompañamiento de Dios en su vida. Es evidente, hermanos, cuando nos salimos del propósito de Dios, nuestra vida es una vida en precario. Ni siquiera de salud disfrutamos. Como decía mi madre, como un huevo huevo. Allá vienen las peces cuando la gente ya las tiene. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos con el corazón enfermo. Hay un montón de enfermedades que son del alma. Debemos de vivir con propósitos, hermanos. Porque algo que le puedo decir, si alguien persiste, usted y yo no vamos a estorbar el propósito de Dios. Vea lo que dice Éxodo, capítulo 9, versículo 16. Como ya no tenemos pantalla, pero bueno, tenemos Biblia. Éxodo 9, 16. Y dice la palabra, y a la verdad le decía, ¿verdad? Dice aquí el 16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti, mire bien, mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Para eso nos ha creado Dios, hermanos. Para que impactemos a los demás, pero por lo positivo, porque lo negativo yo no creo que usted edifique a alguien. O nadie va a querer imitarle si su vida anda por otro lado. Debemos de tener ese cuidado, hermanos. Hemos sido creados con propósito de Dios. Me llamaba la atención ayer que Carlita hablaba, ¿verdad?, en un chat de oración que tienen, ¿verdad?, con los muchachos que no se han podido incorporar por transporte, por otros porque todavía le tienen pavor al virus. Orábamos en realidad, ¿verdad? Y ella hablaba de la predestinación que Dios nos da en el libro de Jeremías. Ella habló en el libro de Jeremías. Pero me llamaba la atención en realidad, hermanos, que aunque Dios tenga la voluntad de escogernos desde antes de nacer, yo recordaba la vida de Sansón ayer y decía yo, Sansón fue un hombre predestinado por Dios, pero al final Sansón agarró otro camino que no era el camino de Dios. Entonces el propósito de Dios al final en él, hermanos, no se cumplió. Sansón no pudo libertar al pueblo de Israel que con ese propósito nació. Porque él no permitió en realidad, hermanos, ser un hombre distinto. Ser un nazareo, hermano, no es que nos dejemos crecer el cabello, es que vivamos una vida distinta. Porque hay cosas que no edifican. Hay conversaciones que lejos de edificarle, entristecen más bien, cargan. Ya día murió el papá de los muchachos de enfrente, ¿verdad? Él ya tiempo no vivía acá. Un tiempo sí, cuando ellos eran pequeños vivió acá, luego él se fue, ¿verdad? Tenía otra familia y se fue a vivir lejos, pero siempre venía. Pues la vez pasada yo estaba en una pulpería de abajo y la señora venía y me dijo, abogada, y se quedó parada, dígame, le digo yo. ¿Y se dio cuenta que se murió fulano? No, le digo yo, ay, no le puedo creer, de que murió, ya me contó la historia. Bueno, pues yo me vine para mi casa, pasó. Allá un día vengo yo pasando por ahí, por una de esas casas. Se dio cuenta que se murió el papá de fulano, sola quedé viendo, ya tiempo sabía, le di, seguí con mis cosas. Para darle a entender, hermano, yo no tengo tiempo para andar recogiendo información del vecindario. Y si algo, para algo, sería para apoyar, pero para andar yo de metida, no. Dije yo, pasaré de malcriar, pero no, ese tipo de cosas, yo no tengo tiempo para mejengue, desde ya se lo he dicho y se lo he dicho a un montón de gente, ya la gente me conoce. Si usted me quiere abocar porque tiene un problema y quiere, yo con gusto le abro las puertas de la iglesia, pero para que venga a hablar de otra persona jamás, conmigo no. Dije yo, sí, ya tiempo sé, con eso le di a entender, esa no es noticia, ¿verdad? Me quedé pensando cuando venía, digo yo, ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué clase de conversación son esas?
Si ni es que somos amigos de las personas tampoco. No nos caben las cosas en el corazón. Bien dice la Biblia que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Esas cosas, hermano, estorban para el propósito de Dios porque nos contaminamos. Vea lo que dice Job 42:2. Yo conozco, le decía Job al Señor, que todo lo puedes y que no hay pensamiento, mire bien, que se esconda de ti. ¿Qué cosa hacemos, hermanos, que Dios no la conozca? Job reconocía y le decía al Señor, yo conozco que todo lo puedes. Y que no hay pensamiento, mire bien, que se esconda de ti. ¿A quién pretendemos engañar? ¿Qué cosas, hermano, pasan por nuestra mente? ¿Qué cosas salen de nuestra boca? Hay gente que no sale a la calle, pero pasa atrás de las ventanas, pienso yo, porque para que se den cuenta de todo. Yo digo es que han de tener alguna antena satelital, ¿verdad?, de información. Y ahora le pregunto, ¿no tenemos problemas en nuestra propia vida para que nos ocupemos de ellos mejor en vez de estarle llevando la vida a los demás? No hay que hacer en la casa, no hay que barrer, no hay que trapear, no hay que lavar baños, no hay que hacer comida, no hay que, bueno, si uno vive alcanzado, lavando platos del desayuno, rapidito descanso, rapidito el almuerzo, rapidito, otra vez platos, otra vez la cena, otra vez platos, recoger basura. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Y le digo esto, hermanos, porque el propósito de Dios, ¿verdad? También tengo un concepto para darles. Dice que el propósito de Dios, como podemos ver en su creación, es expresarse, magnificarse y glorificarse, mire bien, a sí mismo. El vivir fuera de este propósito es en realidad, hermanos, no tener ningún propósito para nosotros. Si usted se sale del propósito de Dios, su vida en sí no tiene propósito. La Biblia dice que separado de Él, nada podemos hacer. Y nada es nada. Ocupémonos de lo positivo, hermanos. Construyamos en realidad algo que edifique. Veamos lo que dice el libro de los Proverbios. Capítulo 19, versículo 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. No hay otra manera, hermanos, como nosotros podamos entrar al propósito de Dios, si no es a través del consejo de la palabra. Pero la palabra nos limita de tantas cosas. Ayer pensaba en algo que me dijo la hermana Alba, ayer que estábamos limpiando acá. Ella conoce a la muchacha que me arregle el pelo a mí hace una vida, como 19 años creo. Mi mami tenía recién muerta. Ella vino a vivir por acá, yo no sé quién se la recomendó a Maribel y ocupaba clientela, pues yo empecé a ir donde ella y ahí me he quedado toda la vida, ¿verdad? Solo ahorita por la pandemia me da miedito irme a sentar ahí. Digo yo, no, ahorita no me asomo por ahí. Pero yo siempre trato que cuando vaya, ¿verdad? Si hay mucha gente, yo mejor le digo, si quiere llámeme a la hora que puedo venir. Yo evito estar en esas tertulias porque barberías y salones de belleza, ahí se ventila la vida de todo el mundo. Ella es bien prudente, la muchacha, ¿verdad? Ella es bien prudente. Pues yo voy a lo que voy con la misma, hola, ¿cómo está? Su papá, su mamá, conozco, ¿verdad? Desde la mamá ya murió, la tía ya murió, ahora solo está el papá, entonces pregunto por el papá y por el hijo, ¿cómo está? ¿Su muchachito? ¿Su papá? No más. ¿A mí qué me puede importar de la vida de los demás que van a ir? Pues ahí la hermana Alba ya me dijo, dice María Elena que usted es bien callada, bien apartada, se puede imaginar que voy a ir a sentarme al salón si María Elena sabe que yo predico, hermanos. A tijerear a todo el mundo ahí. No, yo voy a lo que voy
cosas particulares con él y con la misma, muchas gracias, y yo me regreso para mi casa. Porque ¿a quién vamos a edificar, hermanos, si nos salimos del propósito de Dios? Vean lo que dice la palabra en este pasaje, el 19:21 de Proverbios. Muchos pensamientos, óigame bien, hay en el corazón del hombre, pero más el consejo de Dios, ese es el que va a permanecer. Ese es el que va a permanecer. Luego dice siempre Proverbios 25, ¿verdad? Y adelantito, y dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido, ese es el que lo va a alcanzar. Tenemos que actuar, hermanos, con esa prudencia que ya conocemos de la palabra, para que el propósito de Dios en nosotros se pueda cumplir. Porque de lo contrario, seremos uno más en las estadísticas de la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad? Aquí estuvo, por aquí pasó, pero no sucedió nada. Yo creo que con esos estilos de vida, hermano, no edificamos a nadie. Veamos lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Y dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, primeramente el querer y luego el hacer. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué queremos ser nosotros? Porque primero Dios pone el querer, la motivación, hermanos, el valorarnos, eso nace en nosotros. De decir, si bien es cierto que vivo en un entorno no muy agradable, pero yo sí puedo ser diferente. Eso es algo particular, hermanos. Dice, y me llama la atención el versículo 2, hermanos, que Pablo habla, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia. Eso significa, hermanos, que podemos tener una doble vida. En la iglesia sumisos como cristianos y salidos de la iglesia, viviendo como mundanos. El propósito se alcanza, hermanos, obedeciendo a Dios en todo momento. Sea que nos vean o no nos vean, ya a estas alturas de la vida debemos de tener una conducta en realidad estable. Debemos de tener esa firmeza y esa entereza de decir, no, yo conozco a Dios, yo no me puedo involucrar en esto. Yo recuerdo cuando pusieron ese portón de ahí abajo, a la primera reunión yo no fui porque yo ya me imaginaba, ¿verdad? Le dije a este cipote de enfrente que cualquier decisión me avisara. A la segunda medio fui porque ya era, bueno, ahí rapidito, fulano dio tanto, el otro no quiere dar. A mí qué me importa si yo no voy a pagar por los demás. Yo pagué por la iglesia y por mí. Di mi piso y con la misma yo le dije nos vemos porque ya empezaban a tocar ya otros puntos álgidos que a mí qué me interesa de la vida de los demás. De ahí se arruinó un llavín que ya... yo creo que el llavín quedó mal puesto desde un inicio, ¿verdad? Porque costaba, la llave se trababa. Bueno, vinieron a pedirme contribución, entonces ya en nombre de otras personas, a mí no me importa, hermano. Le dije, ¿cuánto vale el llavín tanto tenga? Yo le voy a dar la mitad y ya estuvo. Yo no tengo tiempo para estar escuchando tonteras y conmigo no cuente para esas cosas. Yo estoy detrás de un propósito, hermano, de alcanzar un propósito en el Señor. Y lo voy a alcanzar siendo diferente, cumpliendo con lo que esté establecido. Pero si por entretenerme saco mi silla para estar como partidora de carne, yo no le voy a hacer daño a usted. Yo no le voy a hacer daño al que va pasando. Me voy a hacer daño yo misma. Porque el trato de Dios es conmigo. Si usted llegó a un trabajo y quiere alcanzar un propósito en ese lugar, sea diferente a sus compañeros,
Si los demás llegan tarde, pues ese es su problema. Si llegan con la cobija pegada en la cara, ese es su problema. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que dar el ejemplo. Amén. Así es. De llegar temprano, que los demás crean que somos tontos. De trabajar en realidad, de ocuparnos, de trabajar las 8 horas que nos pagan. De no empezar a querer pedir horas extras porque las 8 horas del día pasa todo el día dando vueltas. No puede ser. Eso también es ser una persona corrupta. Eso también es robarle al patrón, es robarle a la sociedad cuando no cumplimos con una labor y devengamos un salario. Y difícilmente Dios nos puede bendecir, hermanos, porque Dios, dice Gálatas, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cegar. Pablo hablaba de esto, hermanos, no solamente ser obedientes aquí. Cuando salgamos de aquí, hermanos, guardemos la postura, guardemos el estilo de vida, tengamos nuestra autoestima en alto, y no es que nos creamos mejores que nadie, pero ¿sabe qué? Usted y yo debemos de tener esa particularidad que somos hijos de Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 28, que de esto ya habíamos hablado en los mensajes anteriores, pero me llama la atención porque vea bien lo que dice la Biblia. Pero a los que amamos a Dios, ¿verdad? Ese versículo es, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero mire bien, esto es conforme al propósito para el cual hemos sido llamados. No es que si yo me salgo de la palabra de Dios, todo eso me suma, ¿verdad? Me ayuda bien. ¿Cómo me va a ayudar a mí a bien andarme comiendo al vecindario? ¿Cómo me va a ayudar a mí a bien a ser envidiosa? A ser intrigante, a andar sembrando cizaña entre los hermanos, entre los vecinos, entre todo lo que usted quiera. ¿Usted cree que eso me va a ayudar a bien? ¿Usted cree que eso es parte del propósito de Dios en mi vida? No nos equivoquemos. El propósito de Dios es otra cosa, hermanos. Y para alcanzarlo, como dijo Manoah, ¿cuál es el estilo de vida que Dios quería que el niño tuviera? El día que vino el albañil ahí, yo no sé si es que una línea estaba baja de luz, yo no sabía, ¿verdad? Ahí es donde aprendí con el hombre. Pues bueno, se fue el hombre, yo me puse a limpiar porque me reparó también una cerámica de dentro de la casa, ese polvillo y todo. Yo quería que él viniera el jueves, porque el jueves es que yo le doy vuelta a toda la casa. Pero dijo que sí, y de ahí dieron las 2 y el hombre nunca apareció. Pues lo llamé, es que mire que tuve un inconveniente con el teléfono, pero puchica me hubiera avisado, porque yo le estaba esperando. No, pero mañana llego. Le digo yo, ojalá que venga, y si no puede, pues séame claro, y dígame que no puede y yo busco otra persona. No, mañana llego, vaya pues. Pero dije yo, de todos modos, hoy me toca hacer mi casa y hoy la voy a hacer. Pues yo dejé todo nítido. No, claro, yo sé que es su trabajo, ¿verdad? Ya vi polvito por un lado, por otro, ¿verdad? Lo que se dispersa de la masía, del fraguador, y me quedé, dije yo, bueno, ni modo, voy a volver a limpiar. Pues en la noche, no sé qué, me da por entrar al baño de allá y miro el internet muertecito, la línea de donde está el equipo muertecito. Y encendí el televisor, no, ese sí funcionaba. Dije yo, qué raro. Pues yo dije, voy a llamar mañana a los técnicos del internet para ver si me vienen a ayudar, ¿verdad? Que era sábado, dije yo, a saber si no van a querer, pero en eso, yo dije, yo le voy a hablar, y lo llamé. Le digo, disculpe, usted tocó algo de acá, cuando movió, le digo, el sillón, o movió, tocó algo. Fíjense que la señal del internet luego está, pero muerta. Ya revisé yo, le digo, todos los tomas, hasta unos tomas también. Entonces me dijo él, no, ¿sabe qué? Váyase a la caja, baje todos los breakers, espérese un momentito y vuélvalos a subir para que la línea entonces se levante. En efecto, ¿verdad? Ya solventado el problema. Dije yo, ya aprendí algo nuevo, ¿verdad? Ya aprendí algo nuevo. Y le digo esto en realidad, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces creemos
agarrar la Biblia y acomodarla a nuestro estilo de vida. Hay gente que se defiende, como decía mi madre, como gato panza arriba, solo con los versículos que le favorecen, pero leamos todo el contexto de la palabra. Hemos sido llamados a obedecer, si es que queremos llegar al propósito de Dios, ¿verdad? Y marcar vidas. Y lo último que vamos a leer está en 2 de Timoteo. Capítulo 1, versículo 9. Y dice, desde el 8 vamos a leer. Y dice la palabra: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, dice la palabra, ¿verdad? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea que desde antes Dios ya asignó un propósito a cada uno de nosotros. El propósito se va a cumplir, hermanos, si permanecemos en él, porque si no nos puede pasar como Sansón. A estas alturas de la historia de la Biblia, Sansón no edifica, ¿verdad? Porque al final, hermanos, un hombre desobediente, un hombre que se salió del propósito de Dios, un hombre en realidad que no le interesó la voluntad de Dios al momento de tomar decisiones cruciales para su vida. No sé qué aspecto tendría Dalila, ¿verdad? Porque a veces la gente se va solo por, ¿verdad? Con el permiso de los varones, pero a veces los varones, ¿verdad? Como decía una hermana que ya partió con el Señor, que uno de los hijos de ella, ¿verdad? Tuvo una novia, una muchacha, pues no muy agraciada físicamente, pero una gran muchacha, ¿verdad? Una gran muchacha con muchos talentos, muchas virtudes. Luego le apareció otro mujerón, ¿verdad? Pero cuando esa muchacha abría la boca, es como que usted levante esa tapadera que está ahí de aguas negras, solo barbaridades de este tamaño. Yo nunca le dirigí la palabra, porque qué pegos con el que se encontraba, como se podía creer que me voy a saludar yo con alguien con esas expresiones. Yo dije, esta en el hielo correcto, ¿verdad? Yo nunca le dirigí la palabra, nunca. Si estaba ahí cuando yo llegaba, buenas tardes, ¿verdad? No más. Pero platicar con ella no, porque cuando ella abría la boca, mire aquel léxico solo de este tamaño. ¿Qué podía platicar yo con ella? Al final se terminaron divorciando, ¿verdad? Terminaron cada quien por su lado, porque él creo que él tiene otra manera de ser, ¿verdad? Un tiempo la manejaba como berenjena, pero de ahí yo creo que se había cansado, ¿verdad? Y cuando murió la mamá de él, ahí fue que yo me enteré, porque ese año la mamá me contó y me hizo, ya está aquí, ya se vino, ya tiene 3 años, de veras, no, es que aquella, bueno. Todas estas cosas, hermanos, debemos de enmarcarlas en el propósito de Dios. Las personas que le rodean lo ayudarán a que usted alcance el propósito de Dios. A veces tal vez usted tendrá ánimo de hacer algo, ¿no? Ya le aparece alguien, ay, no, pero ¿y para qué? Ay, no, y usted cree que no, ¿para qué? ¿Para qué se va a matar en la vida? No, relájese, no, tranquilícese. ¿Usted cree que esa es una persona que le ayuda a llegar al propósito suyo? De ese tipo de personas, hermanos, tenemos que huir, porque no edifican para nada. Jamás nos van a traer bendición. Usted tiene que buscar personas que lo impulsen a ser mejor cada día, que lo impulsen a alcanzar sus metas, que lo impulsen a alcanzar sus propósitos, porque esa es parte de la realización del ser humano, hermanos. Si vivimos sin propósito de alcanzar algo, yo creo que la vida es aburrida.
porque las cosas cuestan. A veces nos toca ir ahorrando de peso en peso, ¿verdad? Pero alcanzamos la meta. Alcanzamos el propósito de Dios. Alcanzamos nuestros anhelos y eso, hermano, trae satisfacción a nuestra vida. Trae en realidad gozo, trae paz, trae en realidad incentivo para la vida. Pero cuando no hay propósitos en nosotros, hermano, yo creo que la vida es aburrida. Todos los días en lo mismo, no esperamos nada nuevo, no deseamos nada nuevo. No podemos, hermano, rodearnos de estas personas, porque lo que hoy empieza como un juego, mañana puede terminar, hermano, destruyendo el propósito de Dios. Eso pasó con Sansón. Imagínense hasta dónde sería la fuerza de este hombre, que dice que una vez despedazó un oso y le sacó la mandíbula. Pero esa fuerza en él, hermano, era la santidad en que él vivía. Pero una vez que se involucró con un pueblo en realidad ajeno al propósito de Dios, el pecado empezó a sucumbir. Esa presencia de Dios en su vida, comenzaron a ver que ya el Sansón que habían conocido no era el mismo. Porque déjeme decirle, hermana, la lámpara, como leíamos el domingo pasado, si su ojo es bueno, usted va a poder servir a Dios. Si su ojo es malo, no va a poder servir a Dios. ¿Sabe por qué? La lámpara del cuerpo son los ojos. Ahí es donde uno denota hasta su estado de ánimo. Usted mira una persona, sabe en qué momento está. Desencajado, triste, aquella tristeza. Uno dice, ¿qué habrá aquí? ¿Qué pasará aquí? Pero en cuanto usted ve el rostro de alguien y sabe que en su interior, y no es que el gozo venga por la ausencia de problemas, hermanos. Hemos aprendido a vivir. Cualquiera que sea nuestra situación, contentos, agradecidos con Dios. Y aunque vayamos a vuelta de rueda, pero vamos avanzando. Y sé que vamos a alcanzar el propósito de Dios, pero a veces, hermanos, no somos cuidadosos con qué persona nos relacionamos. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo que huyera de todas esas pasiones juveniles. Porque si bien es cierto que Timoteo tenía una buena base, una base sólida, herencia que traía de su abuela Loida y de su madre Eunice, pero si se contagiaba con alguien que nada que ver, era un muchacho, podía caer en las redes de una persona sin propósito, hermanos. Nosotros debemos de buscar y pensar que no nos podemos ver como se ve todo el mundo, hasta en nuestra manera de vestir. Ayer miraba yo una polémica en internet porque una muchacha, ¿verdad?, habló de la santidad y apareció con una falda larga y, ¿verdad?, ella su blusita muy bonita, su pelito largo, una muchacha joven. Empezó la gente a escribirle que nada tenía que ver la vestimenta con la santidad, óigame, y la restauración no viene de adentro para afuera. ¿A quién le va a andar enseñando a usted si se viste así provocativa? ¿A quién lo que pretende? ¿Que la irrespeten o que le digan no sé cuántas tonteras en la calle? Las mujeres que tienen esposo y que se visten así, a mi criterio, son irrespetuosas. Porque tiene un marido en su casa a quien respetar, en todo caso que la piropee su esposo. Esos son los piropos que creo yo que le deben de interesar. Pero que cualquier vago le salga en la calle diciéndole una brutada, como hizo una vez Maribel, mi hermana, ¿verdad?, en el centro. Estaba con una cartera cruzada aquí. No, ella, ¿verdad?, con su jean, solo que la mujer es fea. Salió un hombre allá por Yestero y no sé qué brutada le digo, y se regresa a él y le dice, ¿qué? ¿Conmigo es? Sí, señora, pero no se moleste porque usted es una mujer bien linda. Te voy a pedir algo, le dijo ella. En tu boca sucia no me interesa que me digas nada. Y vos me decís otra cosa y te saco los dientes con esta cartera. Y yo, Maribel, por favor, no, tengo que respete. No, a mí no me va a andar diciendo tonteras. Yo no, le digo, Maribel, no te equivoques. A mí tus piropos no me interesan, yo tengo esposo en mi casa. No, otras
le dicen que linda y nos va a pelar los dientes. Digo yo, ay, no, sinceramente, ayer que yo miré ese comentario, digo yo, ¿a quién conocemos, hermanos? Yo no puedo salir ahí como paloma, ¿verdad? Con chora a la calle, porque a mí me daría vergüenza. Bueno, desde niña mi mami nos formó así, ¿verdad? No, o andar acá que se me mire todo, los pellejos allá de fuera, a mí me daría vergüenza. Mi mami desde niña nos enseñó, hermanos, el pudor, el respeto para uno mismo. ¿Qué gana una mujer con andarse exhibiendo en la calle? O que todo el mundo le deja al hombre, no importa si a mí, yo sé lo que ando haciendo, ¿verdad? No hagamos cosas, hermanos, buenas que parezcan malas, porque no podemos llevar a alguien por delante. Yo por eso ya mis taxis matriculados, a los muchachos que vienen a la iglesia. Carlita, el hermano Quique, antes el hermano James me ayudaba, ¿verdad? Pero ya los conocen, que son parte de la congregación, pero se imagina que usted mire carros ahí abajo, ¿verdad? Que vienen a llevar a la pastora y no sabe quién es. Para mí eso es denigrante, hermanos. Porque no solo es lo que yo sea, es como me veo. Y no es que sea anticuada, ni amargada, ni aburrida. No, yo cuido mi estilo de vida. Porque yo sí deseo llegar al propósito de Dios. Sé para dónde voy y qué es lo que yo quiero. Y en esa área estoy trabajando. Para que dentro de un tiempo sus ojos lo puedan ver. Pero algo que va a llenar de satisfacción mi vida, yo no tengo una alfombra atrás. Mi vida siempre ha sido correcta. Lo que yo soy aquí, soy en todos lados. Y le digo esto, hermanos, porque a veces vemos en poco lo que Dios nos da. La vida no es para yo hago como yo quiero. Es seguir el propósito de Dios. Primeramente preguntarnos, ¿con qué propósito nací yo? ¿Con qué propósito Dios me sacó? ¿Con qué propósito Dios me llamó? ¿Qué tiene Dios para mi vida? Pero no nos conformemos, hermanos, con el día a día, ni con la generalidad de los demás. Porque ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, hermano, es que impactemos a esta sociedad tan quebrantada, tan carente de valores morales, espirituales. Ahora tener valores espirituales o morales es ser anticuado, porque ahora lo moderno es otra cosa. ¿Verdad? Ya lo moderno ya es otra cosa. No, esta se quedó en la época anterior, ¿verdad? Ya esa ya no. No, hermanos, esas cosas en este tiempo son trascendentales, son las cosas que pueden marcar a una sociedad como la que estamos viviendo ahorita, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Nosotros como conocedores de la palabra, hermanos, en esas redes como usted mira tantas cosas, relaciones en realidad, hermano, ilícitas. La gente, ay, que Dios bendiga esa pareja. ¿Cómo va a bendecir algo Dios que no ha nacido en el corazón de Dios? ¿Cómo puede agarrar el nombre de Dios para creer que Dios va a avalar este tipo de cosas? ¿Quiénes somos en realidad como cristianos, como conocedores de la palabra? No podemos vivir de esa manera. Yo a veces veo unas cosas que yo mejor ya ni opino, porque da tristeza ver en realidad, hermano, la postura de la gente y aún conociendo a Dios. Nos falta discernimiento, nos falta autoestima, nos falta en realidad, hermanos, carácter, no temperamento, carácter, tener una posición firme. ¿Quiénes somos? Y aunque a los demás les moleste, tenemos que seguir siendo como somos. Porque somos pueblo distinto, no somos del montón. Así que yo le digo esto en realidad, hermanos, porque ya fuimos predestinados. Y Dios me hablaba acerca de Manoah y me quedé pensando, dije yo, Manoah es el papá de este hombre, es la única historia que conocemos de este varón, es la única parte que Dios habla de la vida de Manoah. Y yo sé que usted y yo, hermano, estamos por alcanzar propósitos, pero de la única forma que la vamos a alcanzar, estamos orando por todos, por sus proyectos de vida,
porque el hecho que esta pandemia haya venido no significa que Dios ha dejado de trabajar. Que tenemos dificultades, todos tenemos, pero le aseguro que vamos a salir de ellas. Que Dios nos va a dar una salida porque estamos tocando el corazón de Dios en realidad, hermanos, con oración. Pero si nos salimos de ese propósito de Dios, si yo dejo de orar por estar allá afuera viendo quién va y quién viene, ¿usted cree que Dios va a responder? No, yo no tengo tiempo para eso. Estoy orando por cada uno de ustedes, por lo que conozco y por lo que percibo. Entonces a mí no me queda tiempo más que cuando salgo a barrer una vez a la semana la acera y la cuneta. Eso es todo lo que usted me va a ver en la calle. Y cuando voy a la pulpería, voy y vengo y me encierro en mi casa, porque el tiempo que yo puedo estar en otras cosas lo ocupo para dedicarme a la obra de Dios. ¿Cómo cree que me daba cuenta de tanto agujerito que había? Porque yo vengo, yo observo, yo miro. Ahorita que vino el albañil, terminé matada el viernes detrás de él. Vale que él ya me conoce, ¿verdad? Yo digo, este hombre lo voy a exasperar, pero me le puede dar aquí. ¿A dónde? Aquí. Lo traje aquí. Ajá. Y ahora, vaya, arrégleme las gradas de allá. Vaya, tápeme. Bueno, todo lo que tenía que hacer de albañilería, todo el día yo detrás. Ayúdeme. Solo quedó este canal, que se quedaron unos ganchos que tengo que irlos a buscar hoy, ¿verdad? Y me dijo que en cuanto, porque no lo podemos dejar así, hermanos. El peso del agua lo puede terminar de quebrar y ahí sí se va a hacer solo. Sí, entonces ya él me orientó dónde lo puedo conseguir y él me lo va a venir a poner. Yo tengo un montón de cosas en que ocupar mi tiempo. Vengo a ver esos baños, a ver si están limpios. 1000 cosas hay que hacer en una casa, hermanos. Porque hasta por cuidar el templo de Dios, hermanos, yo siento que he sido bendecida. Hasta por eso siento que he sido bendecida. Hasta por enseñarles a barrer y a limpiar las sillas, porque son para los hijos de Dios, siento que he sido bendecida. Entonces, lo que no me va a sumar a mí, hermanos, tampoco me va a restar, porque yo me aparto. Aunque le caiga mal a la gente por eso, yo me aparto. Porque hay personas que a mí no me edifican. Esa es la verdad. Y uno siente y uno percibe. El avisado ve el mal y se aparta. Yo no voy a esperar hasta que me metan en un enredo para apartarme. Entonces no, ya estoy acostumbrada desde niña a vivir encerrada. Así que a mí no me hace falta estar en la calle haciendo nada. Y le digo estas cosas, hermanos, porque estoy segura que usted y yo tenemos que alcanzar el propósito para el cual fuimos creados. Puede ser que mi propósito no sea el mismo suyo, pero un propósito tiene que tener. Y a los que son padres aquí, hermanos, con autoridad se lo puedo decir, valore a sus hijos. Y tampoco déjenlo juntar con cualquier persona. Hay criaturas que tienen una boca de este porte, que uno se horroriza y uno dice de quién será la mamá de esta criatura. Y son niños, van aprendiendo, se van contaminando. No sé, a mí desde niña yo sí también, desde ahí, porque mi mami eso me decía, si yo te veo con fulana en la calle, te voy a bochornar. Esa muchacha no es buena, por esto, por lo otro y por lo otro. Si ella es así, a mí no me afecta, pero usted sí, porque usted es mi hija. Y si hay propósito, hermanos, si usted cree que Dios le dio a sus hijos con propósito, trabaje en ellos, pero de manera positiva. Y con esto yo no le digo que no los va a dejar jugar, pero hermanos, debemos de ver, de vigilar con quién se llevan, qué hacen, qué no hacen. Porque al final los muchachitos todo lo que escuchan lo repiten. Y si es que queremos en realidad insertar personas de bien en la sociedad, hermano, trabajemos con ellos. Yo sé que no es fácil, pero si Dios se los dio es porque puede con esa carga. Y usted también debe de ser responsable de sus acciones. Si usted trajo a sus hijos al mundo es porque se va a ocupar de ellos. Y Dios mismo le va a respaldar, Dios mismo le va a ayudar. Dios mismo le va a dar la fuerza, Dios mismo le va a dar la sabiduría.
Dios mismo le va a honrar al final de sus días, porque yo creo que ha de ser una gran satisfacción para un padre y una madre que cuando sus hijos crecen sean vasos de honra, que la gente le pueda decir qué buen muchacho tiene, qué buena muchacha tiene, se ve el trabajo de la madre, porque la madre es la más influyente, hermano, en la vida de los hijos. Personas de bien. Pero si usted en cuanto llega a sentarse al televisor y no molestes, chihuín, ay no, que estorbas, óigame, ¿qué criatura va a criar? Ocupémonos, hermanos, en lo que Dios nos ha dado. Esto no estuviera aquí si yo no me ocupara de esta obra. No crea que estas paredes se han levantado solas, o que se barre solo el templo, se limpian solas las sillas, ¿verdad? No, o se compra, ¿verdad?, materiales de limpieza, todo eso. No, no se compra solo. Orando yo, viendo cómo mejorar este lugar, porque esto es parte del propósito de Dios en mi vida. Yo le dejo esta palabra, hermanos, para que meditemos en ella, para que pensemos en ella, para que al final de nuestros días no terminemos echándole la culpa a Dios, ni sintiéndonos frustrados y a veces hasta enemistados con los hermanos porque aquella prospera más o este prospera más, seguramente que la pastora ora más por esta persona. No se trata de eso, hermanos. Se trata de la relación que usted y yo tenemos con el Señor. Amén. Si usted y yo estamos caminando en el propósito de Dios, lo vamos a ver. Gente llena de gozo, gente llena de paz, gente próspera, y no me refiero solo a cosas materiales, no me estoy refiriendo a eso, pero también el acompañamiento de Dios está ahí, hermanos. Pues si Dios cuida de las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Empecemos por ahí, hermanos, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé ese discernimiento, que podamos reorientar nuestra ruta, nuestro camino para el propósito para el cual hemos sido creados, y que el mundo pueda ver en nosotros en realidad un final de éxito, hermanos. Que cuando vayamos al Seol podamos decir, como dijo Pablo, he ganado la buena batalla, la carrera de la fe. Que no dejemos proyectos inconclusos, porque a eso no nos ha llamado Dios, ¿verdad? Como hablaba el otro día el hermano, el martes, ¿verdad?, de la herencia y de los legados. Entonces yo le digo esto no con ánimo de ofender a nadie, hermano, sino de que reflexionemos y de que rectifiquemos, porque el deseo de Dios es bendecirnos, ¿verdad? Así que nos vamos a poner de pie para darle gracias a Dios. Gracias, Señor.